dando aquí para subirse ¡Ay, al me da el perrito! Bien. Y estamos grabando. Aquí estamos dando entrada a las personas. Hola, buenos días. Hola a todos. Buenos días, Torcuris. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí estamos haciendo historia. Así Hola es. Lourdes. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, mucho gusto. Hola, Torcuris. Delicioso. ¡Mua! Ella no estaba cuando yo estuve en el colegio. Ahí, ¿quién será SRL59? Esas somos nosotras, ¿no? Ah, no, hola, bienvenida. Bien. Ok. No sé, empezamos, Alba. Adelante, ¿quieres darle la introducción? Sí, bueno, yo la introducción se la voy a dejar hacer a la doctora de la sala. Lo único que yo quería, bueno, primero que todo, gracias a todos por estar aquí en este evento ideado por nuestra querida Alba y también por Dayana, ¿no? Que contribuyó muchísimo, muchísimo. Y quería darle las gracias también a la doctora La Sala de cedernos su tiempo para poder conocer un poquito más acerca de su experiencia en nuestro amado colegio. Y como estaba comentando antes, yo tengo unas 4 preguntas que me gustaría hacerle a la doctora que van a servir para darnos un contexto en esta conversación, ¿ok? Porque vamos a hablar de otra época, de otras circunstancias, el mundo era otro, Venezuela era otra, perdón. Entonces, bueno, la primera cosa que quiero preguntar es, por eso dije que era la doctora quien iba a hacer la introducción, ¿quién es Aurora La Sala de Fernández? ¿La hago yo misma o quieres, Dayana, encargarte? No, usted me dice, ¿quién es Aurora La Sala? Yo nací en España en noviembre de 1941, por lo tanto tengo 78 años y medio, mientras mi padre era preso político. Lo pusieron, cuando yo tenía como 2 años y medio, lo pusieron en libertad condicional mientras se celebraba el juicio en el cual él no estaba presente. Pero le llegó el pitazo, él trabajó para la resistencia, y ahí fue su problema político. Entonces le llegó el pitazo de que le habían dado 30 años de cárcel, le suena conocido, entonces optó por escaparse, huir, antes de que lo fueran a buscar. Llegó a la Francia, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y estaba en el suelo, y no pensó sino en el día que pudiera emigrar a América, a algún país de América, ya que Europa estaba destruida. Él quería poner océano de por medio. Le hablaron de Venezuela, el país del futuro, donde todo el mundo quería ir, donde se daban todas las oportunidades. No se lo pensó 2 veces y llegó a Venezuela en agosto de 1946. Como era médico estomatólogo, inmediatamente pudo conseguir un puesto de médico rural en Barruelo. El asunto es que con el tiempo nos mandó a buscar y llegamos mi hermano, mi mamá y yo, después de 22 meses separados, a reunirnos con él en un pueblo de los Andes, aislado a 3 horas de caballo de la carretera, donde fuimos absolutamente felices. Y dimos gracias a Dios de que por fin estábamos viviendo una vida normal, por primera vez en nuestra familia. En la Universidad de Mérida se enteraron de que había un médico estomatólogo, que estomatólogo quiere decir odontólogo, en un pueblito remoto, y lo mandaron a llamar para ofrecerle un puesto de profesor, lo cual fue un gran salto porque aparte de tener ese estatus de profesor en su verdadera especialidad, que era la odontología, le daba la oportunidad de revalidar y dar un paso adelante. Llegamos a Maracaibo en las mismas condiciones, una vez revalidado mi padre por el asma de mi hermano, y nos radicamos allí donde fuimos absolutamente felices, como lo fuimos en Venezuela desde que pusimos un pie en ella. Y de verdad que le dimos las gracias a Dios por esto.
En Maracaibo, por supuesto, yo de niña pasé adolescente, no quería estudiar, y fue cuando le dieron el dato a mi papá de que había un colegio en Caracas que se llamaba Santa Rosa de Lima, que era hermosísimo, que tenía muy buena educación, con unas instalaciones nuevas, insuperables, y allí me internaron por los 2 últimos años de bachillerato, que fue un gran acierto en mi vida. Para comenzar, todas mis compañeras eran excelentes alumnas. Entonces a mí me empezó a dar vergüenza, ¿no? Y empecé a estudiar y empecé a poner cuidado en los estudios, que fue por lo que me mandaron allí. Y bueno, me gradué muy felizmente, dejé muchas amigas, algunas de ellas ya saben de nuestra reunión y de nuestro grupo, lastimosamente ninguna ha pedido conectarse, y cuando regresé quería estudiar, estudié odontología, me gradué, hice mi posgrado en endodoncia y me casé con mi novio que conocí mientras estudiaba en Estados Unidos, pero él era de Caracas. Total que me fui a Caracas y eventualmente fui profesora de la Central, donde tuve la suerte de coincidir con Dayana ya en el posgrado, porque para cuando yo estudié en pregrado yo me había jubilado. Me jubilé de la universidad, con todas las cosas que han pasado, nuestros otros 2 hijos que no son Santiago viviendo aquí en Houston, las condiciones estaban dadas para que en estos últimos años de nuestra vida nos viniéramos a reunir con nuestros hijos y por primera vez en 20 años, ya que ellos habían venido mucho antes a estudiar y se quedaron, tenemos la gran fortuna de estar toda la familia reunida. Y ahora todavía más alegre de dar este salto del presente al pasado y vivir esto que estamos viviendo con ustedes. Contesta a sus... Sí, muy bien. Niñas, por favor, yo hablo mucho. O sea, que si hay que frenarme, me frenan. No, yo no me ofendo porque yo me paso la vida en que todo el mundo me mande a callar. O sea, que si alguien me dice ya suficiente, estoy... lastimosamente no conocía Sor Purificación, no sé si ella conocería Sor Elena, fue mi profesora, por supuesto, Sor Elena, que además era egresada de la universidad y profesora de Psicología y Literatura Universal. Y estaba Sor María Teresa, la Madre Inmaculada, era la madre, no sé si la conoció. Sí, la conocí. Estaba Sor Felisa, era la más viejecita. Bueno, a Sor María Teresa, Sor María Magdalena, ¿cómo se llamaba? Sor María Pastora. Sor María Pastora, que era ya mayor. Cuando yo estaba ya, Sor María Pastora, sí las tengo aquí, y Sor Evarista. Sor Evarista también. Sor Evarista eran las hermanas y madres que estaban por mi paso. Y la pura verdad es que, bueno, con altibajos y tal, fueron 2 años muy productivos, muy felices en total, porque me hicieron de mí una verdadera mujer seria, no la niñita consentida de su papá y su mamá, ¿comprende? Yo era una más en un montón, algo que me estaba haciendo mucha falta. Ajá, qué bueno. Bien, en ese sentido... Yo al colegio, he regresado a matrimonios y he regresado a pasar por allá, o sea, que a verlo, porque verdaderamente que es un deleite para los ojos, ¿no? Sí, señor. Sí, Y para el espíritu, porque como decía, ay, que la estoy buscando y no Alba, que se siente una presencia, algo en el colegio, algo que te llena, ¿no? Entonces, yo lo sentí de nuevo cuando volví. Muy bien, entonces muchas gracias por su respuesta muy completa y nos encanta que hable porque estamos aquí para eso, para escucharlo. exactamente. Mi siguiente pregunta es, bueno, nosotras somos, varias de las que estamos aquí pertenecemos a otras generaciones más recientes y creo que sería bonito saber cómo era Venezuela en general, cómo era Venezuela en ese que usted estudió en el Santa Rosa. ¿Qué se sentía? Usted dijo que fue muy feliz en Venezuela cuando llegaron a Venezuela,
¿Por qué? Bueno, en Venezuela, cuando llegamos había libertad, que esa libertad se truncó, pero no nos afectó, porque si por un lado había una dictadura, también era una dictadura que hizo grande Venezuela. Esté de acuerdo o no, le afecte o no le afecte, no se puede negar. Entonces Venezuela era la joya, no solamente de América Latina, era la joya de América. Era el país de las oportunidades, las grandes autopistas, los grandes desarrollos de todo punto de vista, la ciudad universitaria, los hospitales públicos, la dotación, la preparación, o sea, toda la Europa preparada, profesional a todo nivel, que había venido a fomentar la industria, el desarrollo en Venezuela. O sea, yo creo que fue algo, me imagino que como fue en Estados Unidos cuando le llegaron todos los de Europa y la ayudaron a crecer, ¿no? Entonces, bueno, esa era la Venezuela. Mientras yo estaba en el colegio, era la dictadura de la cual yo no me enteraba, porque en mi casa la política se enterró 100%. O sea, en mi casa no se hablaba de política. Entonces, vivimos en el colegio, que fue muy emocionante, la caída de la dictadura. Entonces yo no sé si en Purificación se le habrán contado que oíamos los aviones en la madrugada volar, y volaban aviones y más aviones y más aviones, y nosotras las internas que estábamos tan aisladas, porque ni telefonito, o sea, no teníamos ni una radiecito de pilas, nada. O sea, no teníamos más comunicación que la que nos dieran. La salida una vez al mes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde un domingo, y las visitas, las cuales mi hermano tenía que ir de 1 a 2 a verme, que era la hora de los hermanos, para que las internas no los vieran. O sea, esa era ¿qué tal? Se podían contaminar. Entonces, teníamos un aislamiento de noticias total, lo que nos dijéramos entre nosotras nada más, o lo que nos dijeran los domingos la familia, se trataban con mucha delicadeza con niñas internas, ¿no? Entonces, bueno, nos tocó vivir eso, yo no sabía, a mí en mi casa no me habían dicho que había un dictador, ni una dictadura, ni nada, me tenían al margen. Entonces, eso, bueno, empezaron a filtrar las noticias a raíz de casi que éramos de clausura. Y bien clausura, no sabía qué estaba pasando. Y nos mandaron a la casa. Y yo fui a Maracaibo, a mi casa, y ahí yo me enteré del golpe de Estado con Volcán Larrazábal al frente. Volcán Larrazábal era un auténtico héroe. Todas las mujeres de Venezuela estaban enamoradas de él, porque aparte de ser el héroe que había derrotado la dictadura, era muy apoyado. Y el audio de ella lo tiene malo. Entonces, y resulta que estaba en la Junta Patriótica, como ya les dije, con Blas Lamberti, que las hijas de Blas Lamberti estaban en el colegio. Para nuestra sorpresa, que no nos lo podíamos creer, nos dijeron, parece que la Junta Patriótica no parece que Volcán Larrazábal viene a visitar el colegio. ¿Cómo va a ser el que venga para el colegio? Sí, viene para el colegio. Nadie se podía creer aquello, que era una cosa muy seria. Una Junta Patriótica, un nuevo gobierno, iba a venir a un colegio de niñas. O sea, ¿quién podía entender? Pero fueron, y aquello de la organización, el desfile, las palabras, la estudiantina interpretó para la Junta Patriótica, y bueno, son las primeras fotos que yo puse que son históricas. Son históricas. Muchas de mis compañeras tienen de esas fotos, ¿no? Entonces, bueno, después el nuevo gobierno, la emoción con la Universidad Central, gratuita, pública, de Venanci, el nuevo rector, aquello fue todavía un cohete más allá del espacio en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, yo fui testigo de toda esa transformación en Venezuela, y la verdad es que me siento bastante afortunada de haberlo vivido, ¿no? Y de tener el testimonio en fotografías y en recuerdo de todo eso, ¿no? Entonces, veo que otras personas que están un poco más cerca de mí están conectadas, no sé si ellas pueden
agregar algo a lo que estoy diciendo. De ese Sí, me momento. gustaría, si se puede, Isabel, hacer un apunte pequeñito respecto a esto. ¿Sí? La doctora Aurora es autora de la biografía de su padre, que para mí, que soy endodoncista, igual que la doctora, ella es mi mentora, yo la considero mi mentora. El doctor La Sala fue una figura muy especial y sí que, además de la historia que les está comentando, sí que es cierto que fue como un embajador internacional de la buena ciencia que se estaba haciendo en Venezuela en nuestra área, Está ¿no? en España. De hecho, ahora mismo en España, todavía el día de hoy, habiendo fallecido hace muchísimos, ya muchos años, en los años 2000, tú pronuncias que eres de la misma escuela del doctor La Sala y te lo reconocen, dices, eres de Venezuela, como La Sala, ¿no? Porque su carrera empezó a ser totalmente, a proyectarse exponencialmente a raíz de estar en Venezuela, ¿no? Y no solo fue un tema científico y técnico, sino también fue un tema de sentimientos, de mentoría, de legado, de marcar a todas esas personas. Entonces, es muy bonito para mí haber estudiado en endodoncia en la Universidad Central de Venezuela y de repente una tarde conversar con la doctora Aurora de tantas conversaciones que tuvimos preciosas y que me dijera, no, es que yo estuve interna en el Colegio Santa Rosa de Lima, ¿no? Entonces fue así como que eso también nos une, su padre, el legado de su padre y haber estudiado en el cole, ¿no? Haber visto ese, como que yo presencié o fui testigo de todas las historias que ella me daba con mucha atención porque ella fue testigo de cómo se vivió en Venezuela. Entonces, doctora Aurora, cuando usted viéndolo hacia atrás, todo este trayecto de vida, esa es la pregunta que yo le quería hacer respecto a su trayectoria como estudiante de Santa Rosa, como estudiante de odontología y como profesora de odontología. Mirando hacia atrás la historia de su familia, su abuelo asesinado por la guerra fratricida de España, su padre huyendo de lo mismo. ¿Qué siente usted respecto y qué consejo le puede dar a aquellos que se quedan enquistados en lo negativo del pasado? Es autodestructivo, ¿no? O sea, si quieres autodestruirte, tienes que avanzar, tienes que transformarte, ¿no? Y ser siempre positivo. Y pensar que hasta la peor de las tragedias te puede dejar una enseñanza, un aprendizaje, una experiencia que te va a valer para tu vida, ¿no? Entonces, no se puede. Y a mí me alegra, a pesar de que ahora como que está en todo lo contrario, de que en España hicieron una transición ideal, pacífica, una sola España, y tratar de curar heridas y no de estarlas recordando. Por ejemplo, yo hablo de todo esto y yo hablo sin... O sea, yo hasta le doy gracias a Dios, porque las cosas que nos pasaron me llevaron a vivir lo mejor en cada país. O sea, en cada país que yo he pasado, he vivido lo mejor de mi vida en ese momento. Entonces, mira, los designios de Dios nunca se saben. Y una parte de la biografía yo digo, hablando del destino, que si mi padre se hubiera quedado en España, en la misma ciudad de España, posiblemente Y alguien de la familia. Pero tiene cara conocida. Para ser profesor suya, permitirle publicar el primer libro de endodoncia, uno de los primeros en castellano, que fue un bestseller total en sus 4 ediciones que tuvo. Eso no lo hubiera podido hacer en España seguramente.
politólogo, hubiera sido algún conferencista, pero no al grado que le permitió Venezuela. O sea que Dios nos lleva por los caminos correctos para obtener lo mejor de nuestro potencial. Soy yo. Las personas que no lo sepan identificar y aprovechar, qué lástima, ¿no? Pero si alguien sabe, estoy aquí, puedo hacer esto, puedo llegar más allá, puedo alcanzar a más personas se pueden beneficiar de lo que yo haga. Eso es maravilloso y tuvimos todas las oportunidades. Así es. Igual las tuvo mi esposo, que también nació en Canarias, en una isla perdida, como el abuelo de Dayana, que en Canarias era así, donde mandaban a la gente castigada. Entonces llegó también a Venezuela adolescente, y Venezuela le dio todo lo mejor porque esa era nuestra. Y es la que tiene el audio mal. Que todo el mundo tenía Yo creo que se mueve. Díganme en esos 40 famosos años y antes, ¿quién no ha tenido oportunidades en Venezuela de desarrollar su potencial de la mejor manera, ¿no? Claro. Entonces, Doctora, tiene un problema con el audio. ¿no me oyen? Se escucha lejos a ratos. Lejos. ¿Qué irá? ¿No ves? Por eso yo quería a alguno de mis Cuando hijos. se acerca a la computadora, el celular, lo que sea que tiene como medio. Sí, porque a veces se aleja. No, yo estoy en la computadora. Estoy en la computadora bien cerquita. Compartir mi mute. No, mute no está. Creo que accidentalmente cubre el micrófono. No sé dónde estará el micrófono, pero creo que en ocasiones accidentalmente cubre el micrófono. Aquí ya La que medio. ya lo encontré. A ver, será eso. Está anulando. No la conocía. Está anulando. Mira. A ella se le oye bien. A ver, ahora. Ahora sí, Aquí. sí, Ahora. sí, Perfecto. Mejor. sí, Mejor. Ahí. mejor. Vamos a ver. Ya, ahora. Sí, Ahora sí. Ahí, mira lo que estoy aprendiendo. ¿Tú ves? No, nunca es tarde. así estamos siempre. Nunca es tarde. Así Bueno, sobre purificación, creo que el colegio ha cambiado mucho, ahora incluso es mixto, ¿no? Sí, ya Imagínense llevamos varias generaciones de varones. Costó un poquito, vamos a decir que nos aperturáramos a los varones, pero la transición fue poco a poco, y ahorita tenemos alumnos desde preescolar hasta 5º año de bachillerato. Quiere decir que estamos a un 60-40, eso sí. Seguimos observando el mayor número de alumnas, más que alumnos, pero sí. Y la transición fue buena, Sí. El nieto de una de mis compañeras de internado y de curso y de promoción está estudiando en el Santa Rosa de Lima, de apellido Ochoa. Sí. Ajá, sí. Así es. Sí. No, han pasado muchas generaciones. Sí. Hay muchas de esas alumnas que han sido, este año precisamente, iba a graduarse la 3ª generación, Valdivieso, la hermana Valdivieso. No sé si la conociste, que eran 3, y el nieto se le graduaba este año, pero acaba de fallecer, y eran 3 generaciones que íbamos Bueno, yo tenía una compañera, Noelí Valdivieso, yo no sé Bueno, ella acaba de fallecer. Ay, no me digas. La semana pasada. Está en las fotos que compartí. Bueno, la semana pasada acaba de fallecer. Ay, cuánto lo siento. Primera compañera que yo escucho que haya fallecido. Ya porque lo voy a 3 compartir. hermanas. Yo estoy en contacto con varias de mi grupo. Y lo que pasa es que tengo montañas de álbumes. Y a veces y están apilados uno encima de otros. Entonces estoy buscando, porque tengo cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando yo estuve interna, hicieron en el Teatro Municipal una obra de Calderón de la Barca, un auto sacramental llamado La vida es sueño. Que fue, pero no la de Segismundo, la de Segismundo no estaba, es el auto sacramental, pero se llama igual La vida es sueño, que es la lucha entre los 4 elementos, tierra, agua, fuego y aire, que yo era el aire. Aquella presentación fue algo, pero caramba, de Broadway. O sea,
Fue Qué una maravilla. Y yo tengo la fotografía donde estamos los 4 elementos, pero no la encuentro. Bueno, registrando, ya daré con ella y entonces la pondré en la página, ¿no? Como he puesto Perfecto. excursión a Guárico y varias cosas, ¿no? Entonces, vivimos cosas muy agradables. Y había una danza, y llamaron a una profesora de ballet, y había unas danzas preciosas con música clásica muy bella. Nosotros bailábamos la cabalgata de las valquirias de Wagner, los 4 elementos, peleándonos entre sí, por quién ganaba. Y hubo una danza de diablitos con el vals triste de Sibelius. Aquello fue algo tan extraordinario que nuestros profesores, que eran muy buenos y asistieron, estaban impresionados. Usted oyó de esa presentación sobre purificación de la vida sueño. ¿Usted llegó a saber? No, yo en esa época, yo llegué de España en el 1968. Ah, Llegué. bueno, sí. Y a los pocos años, después de cuando yo sí, fue después. Sí, Pero a sí. los pocos años, en el año 73, celebrando los 50 años del colegio, se inauguró el teatro. Y ahí Ajá. Sor Elena contó muchísimas Ay, obras. sí, tenían el lugar Muchísimas para obras. el teatro, sí. Sí. Bueno, el teatro que es para muchos, no solamente lo del colegio, para muchas otras cosas, estaba, bueno, es que como yo les dije, el colegio estaba aislado, entonces me hace mucha gracia, pero el colegio de las Mercedes no está en el Santa Rosa de Lima. Y yo, no, el colegio le dio el nombre a la urbanización. Exacto. Qué bonito, ¿no? Que una urbanización herede el nombre del colegio que estaba solito en aquel montículo. No estaba ni la autopista de Prados del Este, ni siquiera. La empezaron a construir cuando nosotras estábamos allí. Entonces nosotras las internas nos asomábamos así y no veíamos nada en los alrededores, ni un perrito, ¿no? O sea, de verdad era un aislamiento total. No sé si quieren hacer alguna pregunta más del internado, de cómo Sí. Yo de hecho tenía algo que preguntar acerca de eso, precisamente que usted está mencionando en este momento, y era cómo era la educación en el colegio, cómo eran las materias, qué es eso de esas obras que presentaron, quiénes eran las profesoras, cómo era. Mira, Isabel, el colegio era superlativo en educación, superlativo. Teníamos unos profesores maravillosos, maravillosos. No solamente maravillosos en el aspecto académico, en el aspecto de estímulo. Por eso es que yo inmediatamente cargué las pilas, ¿no? El colegio era nuevo, el colegio era una construcción para el colegio, algo bellísimo, que lo sigue siendo. Si para mí, yo no sé si habrá otra construcción de un colegio que se pueda comparar, pero lo dudo. Entonces, los laboratorios eran de un moderno. Yo odiaba la física, la odiaba. Y yo me acuerdo que el laboratorio de física, que hacíamos las conexiones de hospital, las conexiones de bomberos, y yo empecé a darme cuenta de lo que era verdaderamente la física, ¿no? Y los profesores, Dionisio Martín, José Jiménez, la hermana Elena, la profesora Simancas, Boris Bocio Vivas, que era autor de libros de matemáticas, todos los profesores eran Tuvimos un profesor de geografía económica que fue ministro de Economía. Imagínense, pobrecito, que no fue al examen y resulta que lo había puesto la Seguridad Nacional preso. Landaes, a Miguel Ángel Landaes. Entonces, teníamos unos profesores tan buenos, mis compañeras tan estudiosas, había tal estímulo para el estudio, que era una maravilla. O sea, la calidad académica era a número uno. Y bueno, y ahí estudias o estudias, ¿no? O sea, Exacto. Exacto. Y bueno, o sea, unas reglas muy estrictas, muy estrictas. Nos levantábamos a las 5:30 para prepararnos para ir a misa de 6, porque entonces había que comulgar
comulgar en ayunas. Entonces la misa era muy temprano. Y de allí nos llevaban a desayunar después de la misa. Después yo tenía, ya que mi papá me dejó allí, como yo les digo, pataleando y llorando. Las monjas me tuvieron que agarrar de entre varias para que no saliera corriendo por la carretera detrás del taxi que se llevaba a mis padres o sea, me tuvieron que agarrar porque yo traté de salir corriendo. Yo no podía creer que me estuvieran dejando, me dieran la espalda y se fueran, no me lo podía creer. Así mismo, ¿no? Entonces, ya me desvié un poco de dónde iba, ¿no? Cuéntanos acerca del día. Empezó con la capilla, en ayunas. ¿Y después qué pasaba? Bueno, mis padres, para tenerme un poquito más contenta, me pusieron un cuarto particular, que era estupendo, con muebles coloniales, con un secretero así con llave, la llave no la tenía, ¿no? Pero era de los de llave. Con bañera, o sea, era como un cuarto de un hotel. Yo estaba muy cómoda, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba muy cómoda, pero las que estaban en el dormitorio general, después iban a bañarse y se bañaban con unas batonas. ¿Unas batonas? Se bañaban con unas batonas porque no se podía desnudar, metiendo la mano por abajo y por arriba y por afuera. Se bañaban así y una vez a mí se me dañó el calentador, entonces me fui a bañar con ellas y supe cómo era el asunto, ¿no? Y entonces de allí, ya bañaditas y tal, ya bendecidas, benditas, todo ya bien alimentadas, entonces empezábamos a las 8 las clases, imagínense, ¿no? Y después que terminaban las clases, teníamos un rato de ocio, creo, teníamos capilla, y de la capilla al estudio. Entonces nos metían a todas las nenas en un cuarto a estudiar, donde se podía oír una mosca volar. Entonces, todas con los ojos en el libro, de pronto le echabas una patadita a alguien, no sé qué, pero, y la hermana aquí cuidándonos, ¿qué pasa? ¿Qué hoy? No sé qué. O sea, era muy estricto. La manera de dirigir un grupo, yo no sé cuántas internas eran, nunca me enteré, nunca las conté, pero un grupo así de numeroso, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía mis cosas, nos daban un equipo cuando llegábamos, entre ellas un vaso y unos cubiertos de plata plateada, con inscrito el número de internado. Yo escribí una carta indignada. Yo aquí no tengo nombre, soy la I-34, como una presa. Pero se comía bien, se vivía bien, el comedor era precioso, yo no sé si lo han llegado a ver con las mesas de mármol, o sea, era un colegio de lujo, sigue siéndolo, me imagino, sobre todo de mucho confort, ¿no? Entonces, dentro de lo que era un internado, lo que pasa es que, bueno, las salidas eran una al mes, las visitas, o sea, el carnaval lo pasábamos allí, no nos dejaban ir a la casa. Yo tengo la última fotografía que te mandé, Dayana, que estoy con Gladys Pacífico. Eso era un carnaval que por eso ya no tiene uniforme y sacábamos un 4 y tocábamos con maracas y cantábamos y bailábamos allí solas. ¡Qué maravilla! Tiene recursos, ¿no? Y cuando tú no tienes esos que te da la sociedad o las facilidades, tú creas tus propios recursos, ¿no? Entonces, claro. Sí. Por lo menos. Sí, así es. Y en Gladys Pacífico nos dio clase a varias de nosotras, o a todas, no sé. Sí, claro. En área de exploración, tejían. Sí. ¿Se acuerdan que tejían? Sí. Yo no recuerdo a nadie tejiendo. Y fíjese que a mí me gusta mucho tejer, en ese momento yo no sabía, pero yo creo que había algunas manualidades, pero no recuerdo bien. Yo estaba en el coro del colegio, o sea, yo he estado en cuanto coro, en cuanto teatro, o sea, eso me ha gustado mucho siempre y la música me apasiona. Estuve en todos los coros de todos mis colegios de monjas, que fueron 3. Entonces yo estaba en el coro, me acuerdo, todavía recuerdo muchas canciones, no sé de qué colegio, porque son las mismas, ¿no? Venite Spiritus, o sea, las mismas.
Madre Regina, na, 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 na. Esa es la salve. La No, salve. no las olvido y siempre que las oigo de mi colegio, pero ya no sé el origen, el primer origen el único origen de esa canción que fue de colegio en colegio. Esa es la Salve Regina, la canción a la Virgen, que se hacía en latín y también está en castellano. Y recuerdo la canción de Santa Teresa de Jesús, que lo cantaban: ya toda me entregué y di, de tal suerte trocado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Esa era la de las religiosas, pero igual las cantábamos todas, ¿no? Que es hermosísima. Sí. Una belleza eso. Sí, sí, sí. Pero cuánto me alegro que este colegio nos haya dejado a todas esta unión a través de generaciones, ¿no? Verdaderamente que es algo muy hermoso. Qué lástima que ninguna de mis compañeras, aparentemente yo les he dicho y no sé, yo creo que están muy limitadas con los medios de comunicación. Fíjense, yo misma, mi esposo me tuvo que ayudar para el primer Zoom que hicimos, vino nuestra hija a ayudarnos también, por supuesto, nuestros hijos y nuestros nietos, eso lo manejan de maravilla, ¿no? Pero debe haber un poquito de todo eso, ¿no? Entonces, qué lástima que ellas no han estado para poder recordarme, ¿no? Yo tenía algunas cosas, bueno, son muy personales y no importan, ¿no? De mi paso por allá, ¿no? O sea, yo era una niña muy inocente, muy sobreprotegida, totalmente, ¿no? De una familia española, ¿no? Entonces, y cuando yo llegué al colegio, mis mismas compañeras se decían la una a la otra: no hables de eso delante de una cosa. Cuando a mí me llaman Aurorita, es que es el colegio Santa Rosa. A mí en el colegio Santa Rosa me llamaron Aurorita desde que llegué, y cuando alguien me llama Aurorita es porque me conoció en el colegio. Bueno, entonces todas decían: no hables de eso delante de Aurorita, mira que ella es muy inocente. Y yo, pero cuénteme, no, que tú eres muy inocente. Total que me sería inocente. O sea, la que me contaba nada, yo sería inocente. Y yo llegué con un muñequito, que era un muñequito de peluche con la carita de goma, que estaba dormido, y yo le puse Sleepy, porque me encantaba el inglés. Bueno, el Sleepy pasaba de mano en mano, ¿no? Y Sor Evarista me dijo: mira, dame el Sleepy, porque seguro que tú te vas a entretener con el Sleepy y no vas a dormir. Y yo, pero bueno, y yo creo que es que Sor Evarista estaba, que se moría por tener el Sleepy un ratito para ella, ¿no? Y ella, una muñequita. Cosas así de ese momento. Y cuando yo llegué a ese colegio, yo ni siquiera sabía que existía el divorcio, ¿no? Ni sabía de las reyertas entre padres, no sabía, porque de verdad yo era una niña y mis padres nunca me hablaban de cosas así para que yo no sufriera, ¿no? Entonces, cuando yo llegué al colegio, yo me empecé a percatar que fuera de las alumnas que vivían en el interior, donde no tenían acceso a la misma educación, muchas de las que estaban internas de Caracas era porque en su casa estaban pasando por algún conflicto familiar, o porque vivían un poco lejos, ¿no? Entonces allí yo me empecé a enterar de divorcios, de conflictos de pareja, de conflictos familiares que yo desconocía, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue un gran aprendizaje, claro. Me enteraba muy poquito porque no le cuentes a Aurorita que es muy inocente, ¿no? Pero algo yo me iba percatando, ¿no? De lo que pasaba. Y incluso en el colegio había una niña interna muy pequeñita que no tenía sino 6 años, que aparentemente, fíjese la mentalidad amplia de las hermanas, aparentemente la mamá tenía una vida. Era muy buena madre, no fallaba un domingo a las 9 de la mañana, estaba allí la primera. La señora era húngara, de la gente que salió de Hungría, esas mujeres tan hermosas, y se tuvieron que dedicar a lo que fuera. Entonces esta mujer tenía esa niñita de 6 añitos y estaba interna en el colegio.
Y una interna que era muy querida por todas, Afra Escobar, que era de Guárico, Afra, era la encargada de atender a Rosita, pues, de peinarla, de que se cepillara los dientes, una cosa muy bonita, ¿no? Ahí pude yo ver, o sea, enterarme de algunas cosas, y yo sé que la mamá de Rosita, ella se reunía con Sor Elena, y Sor Elena, y lloraba. Y yo las veía en un cuarto que la mujer lloraba y Sor Elena la consolaba, la consolaba. Y Rosita llegó a hacer la primera comunión mientras yo estaba allí. Entonces, estábamos en el estudio un domingo, el día de la primera comunión, y en eso entra Rosita vestida de primera comunión. Sor Elena era la que nos cuidaba durante el estudio, porque además si había una pregunta, se le podía hacer a ella, ¿no? Entonces, fue corriendo donde estaba Sor Elena y se le abrazó y estuvo pegada de ella por lo menos 5 minutos, ¿no? Y bueno, usted me comprenderá, a lo mejor es un poco fuerte lo que le voy a decir, Sor Purificación, pero a mí me conmovió tanto. Cuando Rosita se fue y todas estábamos así como impresionadas, Sor Elena nos dijo: ustedes nunca se imaginarán que el mayor sacrificio que hace una religiosa es renunciar a la maternidad. Y sin embargo, tienen muchas hijas. Exacto. Entonces son cosas del momento del colegio que a mí se me quedaron grabadas y que yo con mi memoria, Qué belleza. pues las tengo, o sea, como si estuviera viendo una película. Qué belleza, qué Sí, belleza. sí, fíjate, si yo me hubiera quedado en Maracaibo allí, nada más que pensar en ir al cine y todo eso, no hubiera vivido todas esas cosas, no me hubiera acercado a tantas personas, y ni le cuento cuando me casé y me fui a vivir a Caracas y me reencontré con mis excompañeras del Santa Rosa de Lima, no estaba sola, tenía mis amigas, ¿no? Y amigas del alma, ¿no? Porque en el internado se desarrolla ese tipo de amistad. Qué belleza. Yo a mis contemporáneas, no sé qué tan contemporáneas, no tienen nada que decir. Estamos... Claudia o Alba. Sí, a Claudia te la cedo a ti primero, yo tengo algunas cuantas. Ah, bueno, yo soy más específica. Vale. Ya. Doctora La Sala, ¿dónde estaban las habitaciones de las internas exactamente? ¿En qué parte del edificio? Ah, mira, sí. De verdad, aquellos pasillos. Ay, ahora les voy a contar algo que cuando Olga Sor Purificación. Mira, estaban, vamos a ver, yo me guío mucho de norte, sur, este y oeste. ¿Ok? Porque me parece, bueno, o sea, tú entras al colegio, ¿no? Entras de norte a sur. Claro. En el ala del extremo a la derecha, hacia el oeste, ¿comprendes? Entonces el colegio, subes las escaleras al segundo piso y en el pasillo ese último que tiene unos cuartos que yo no sé ahora para qué serán esos cuartos. Si nos habrán Sor Puri nos va a contar más tarde. ¿Qué son ahora? ¿Salones de clase? No sé, ¿qué son? Los cuartos individuales han quedado individuales. Bueno, eso se mantiene, Y al otro lado del pasillo, estaban los dormitorios generales. Sí, y lo que eran los cuartos comunes, que había muchas camas, eso también se ha quedado. Una parte, la parte de la derecha ha quedado. La parte de la izquierda, pues los cuartos que daban a la calle, vamos a decir, a la autopista y a la urbanización, eso queda. Pero se ha eliminado, bueno, se ha dado otro funcionamiento en esa parte que eran los dormitorios. Los dormitorios, pues se ha habilitado para oficinas y para un oratorio, sala de reuniones. Eso está en el último piso. Ese es el último piso, pero había un piso más, pero no completo, ¿no? No era, después quedaban las terrazas.
Las terrazas, sí. Es que son muchos años, ¿eh? 60 años a ver, sí, 60 años que me gradué, imagínense, ¿no? Más de 60 que me gradué, pero estaban allí. Y los baños, bueno, los baños estaban cerca de los cuartos individuales. Yo creo que los dormitorios comunes. Eso permanece, se ha modificado, se ha cambiado porque muchos años y todo, pero sigue esa sala de baño. Sí. Y los cuartos individuales eran una maravilla, era como un cuarto. Siguen siendo, había alumnas que después estudiaban en la universidad y vivían en el colegio, ¿no? Me imagino que en esos cuartos. Alumnas del colegio que eran del interior y estudiaban en la universidad, yo tuve algunas compañeras y vivían en esos cuartos, vivían en el colegio. Tengo entendido, pero eso fue poco después de yo irme, mis compañeras cuando iban a la universidad, ¿no? Y nosotras por la noche, las de los cuartos individuales, no nos acostábamos a dormir, no. Cuando el colegio estaba calladito y tranquilo, abríamos la puerta y nos reuníamos todas en un cuarto y formábamos aquellos polvorios. Yo no sé si las monjas alguna vez se enteraron y se hicieron las locas o no se llegaron a enterar, pero lo pasábamos de maravilla. Después por la mañana no había... Yo creo que se enteraban, pero callaban. Es probable. Se lo permitían. Claro. Y cuando nos levantaban en la mañana, todas estábamos muertas de sueño. Porque nos habíamos quedado hablando bueno, algunas nos reuníamos para estudiar, éramos del mismo curso y la verdad también estudiábamos, también nos reuníamos para estudiar. ¿Alguna pregunta más? No, sí, me pregunto, ¿había uniforme de educación física? Sí, el que estoy en la foto esa de la excursión. Imagínate tú, qué cómodo, qué cómodo. Pero era también un vestido, ¿no? Sí, bueno, era completico, ¿no? Y por debajo creo que tenía como una pantaletica especial. Sí. Más larguita, ¿no? Entonces, por si acaso se levantaba la falta. Y voy a publicar que justo cuando yo llegué a cuarto año a estudiar allí, hicieron un uniforme de gala para las de cuarto y quinto, que era un taller con tacones altos, y fueron mis primeros tacones altos. Estuvimos todas aprendiendo a caminar así, ¿no? Para no caernos y partíamos los tacones. Voy a publicarles una fotografía de 3 de nosotras con nuestro taller. Ay, lo importante sí, que nos sentíamos, lo contentas que estábamos de que nos hubieran puesto ese uniforme de gala. ¿Okay? A las mayores, sí. Pero fue muy bonito, yo tengo los mejores recuerdos del colegio. O sea, me forjaron. A veces a las personas hay que forjarlas como los metales, ¿no? Así es. A mí el colegio me forjó. Yo creo que, pero que yo pueda haber sido bueno, mucho tuvo la responsabilidad del colegio. ¿Sí? Qué bueno. ¿Algo más? Muchas Mis contemporáneas no agregan nada. Creo que están en mute, Isabel. Si quieres, les quitas el mute a las compañeras. Sí. También pueden agregar cosas, porque quizás en el chat es más difícil. María Teresa de García. ¿No escucha? María Teresa de García fue nuestra profesora de literatura por varios años. Ajá. Y además es la madre de Isabel. Sí. Ay, qué bien, qué bonito. Ay, yo quería ver, o sea, no tuve tiempo de meter a mi hija, que por supuesto no, yo creo que ni siquiera fue nunca al colegio. Fue profesora de literatura, después de la Sor Elena. No, de Marisa Moano. De Marisa Moano, sí. Yo estuve 23 años en el Santa Rosa de Lima. Realmente lo recuerdo como la mejor época de... No vaya a llorar. De mi carrera como educadora. Fueron 23 años muy bellos. Ay, cuánto me alegro que después de una carrera así de extensa se pueda
pensar eso, ¿verdad? Sí, Igual me sí. siento yo con la odontología, a pesar de Ok. que siempre hay altibajos, ¿no? Pero cuánto me alegro y cuánto se Sí. beneficiarían los alumnos. ¿Fue profesora de su hija también? Sí, tengo 2 Ah, todo hijos. fue horrible. Es que es duro, es duro. Fue excelente, fue Yo fui profesora. excelente. Ay, cuánto me alegro, cuánto me alegro. A mí la idea Bueno, de todas maneras, mi mamá estudió en el Santa Rosa de Lima. Mi mamá estudió en Las Nieves en Ciudad Bolívar. Después hizo 4º y 5º año en Santa Rosa de Lima, pero en Parque Carabobo. Mi mamá, ella se graduó creo que 1 o 2 años antes de que se mudaran a esta sede actual. Ajá. Y yo pequeñita fui mascota de un equipo de voleibol de Las Nieves y fui mascota de la banda de guerra de Las Nieves, que yo vivía en Ciudad Bolívar. Yo tengo que tener las fotos, las estoy buscando, pero no sé dónde están. Nos deben, por cierto. María Teresa. Voy a buscar, si yo era chiquitica, tendría que 3 años, 4 años, no más. Claro, para ser más. También nos deben las fotos, la doctora La Sala y María Teresa nos deben las fotos de los cubiertos de plata. Si los Sí, encuentran, lo que pongan los pasa es que cubiertos. no los tengo a mano ahorita, pero están los cubiertos de plata marcados con el número y todo. Qué maravilla. Tenían que ser de plata, ¿ok? Sí, qué clase. Qué Sí, maravilla. sí. Doctora, una pregunta. Si ustedes salían nada más un domingo al mes, ¿qué hacían los demás fines de semana? Estar encerradas allí, estudiar. Estudias o estudias. O sea, yo esperar de 1 a 2 que llegara mi hermano con una hamburguesa del Cada. Ay, pues. Llegaba así con la bolsilla, me acuerdo. Yo me ponía en la puerta del colegio a ver cuando el carro, porque tenía aquel camino largo, ¿no? De pronto aparecía el carro. Yo no quería que él perdiera ni un minuto de 1 a 2, ¿no? Y años después, muchos años después, mi hermano me dijo, ¿tú no te percataste, Aurora, que por los 2 años que yo estaba estudiando arquitectura, los 2 primeros años de arquitectura, y tú estabas interna en el colegio, yo nunca pude hacer un plan los domingos con mis amigos porque te tenía que ir a ver al colegio? Qué belleza. Cosa que yo no hubiera dejado de hacer, ¿no? O sea, nosotros fuimos increíblemente unidos porque nos tocó pasar por muchos cambios en nuestra vida, entonces nos apoyamos así el uno en el otro, ¿no? Entonces, pobrecito, que si se iban a Nagaripán, que si se iban a Naiguatá, que si no sé qué, y él nunca podía ir porque justo de 1 a 2, porque si me hubiera visto de 9 a 11 o de 4 a 6, hubiera podido hacer algo el resto del día, pero era justo de 1 a 2, pero nunca me falló, siempre con su hamburguesa, ¿no? Entonces yo ese día no almorzaba, estaba esperando que llegara él con su hamburguesa. Y todo el mundo lo recuerda y todo el mundo lo quería, es muy bonito, sí. Una cosa, Dayana, una de las hijas de Blas Lamberti, después fue alumna mía también en odontología. Ah, sí, pero la que... Ñeca Lamberti, sí. Y que es que de verdad... Tengo bueno, y varias. hay una... Sí, es que hay varias que estudiaron en la central luego. Sí. Allí estaban los hijos del doctor Raymond Nacal. Sí. Ah, bueno, sí, pero sí. Muy queridos, bueno, pero esto fue más recientemente, claro. Muy religioso, Raymond. Sí, sí. Sí, muy católico, sí. El tercer hijo, Salomón, está en el seminario. Sí. ¡Qué el bueno! tercer hijo de los Nacar, Salomón, está en el seminario. ¡Qué alegría! Él tiene que estar súper feliz. Está en y no España, también. ¿Sabe dónde está? Está en Galicia. Está aquí cerca. Sí. Oye, qué bueno. Lucy tiene mucha relación, doctora Aurora, Lucy tiene mucha relación con el doctor Raymond porque trabajó con él en su consultorio y yo también tuve mucha relación con el doctor Raymond y por eso me enteré lo del colegio. ¿Se acuerda, Sor, cuando la fui a visitar? Sí. Que vi la foto que con el primer hijo, el mayor, sí. Que usted se la tomó porque era como de las primeras promociones.
Sí, con de las primeras promociones. Sí. Raymond es una persona muy especial. Yo sí. un año batallando, no, entre cirugías y tratamiento, un año con cáncer. O sea, me tomó un año de octubre a octubre, ¿no? Y Raymond me mandaba por correo, primero a Houston, que estuve 3 meses y medio en Houston, y después en Caracas, me mandaba siempre un folleto religioso diario. No me fallaba. O sea, Raymond, yo estaba, siempre lo quise mucho y todo eso, pero no tenía esa cercanía con él. Bueno, me llegaba ese folleto diariamente, un rezo, una oración, estuvo al lado mío, detrás de mí todo ese tiempo. Ese tipo de personas místicas, verdaderamente. Sí, esa familia de verdad que sí. Es muy hermosa. De ellos recuerdo también la doctora Cumache tuvo a sus hijas, María Andreina y María Virginia de Falco, en el colegio. También. La doctora María Victoria y su hija, tuvieron a su hija allí también, se acaba de graduar hace 2 promociones, María Victoria Criado. Sí, Victoria Criado, y ella, su hija también se graduó en el colegio. Y bueno, la doctora Aceituno, ¿no, profe? Sí, Amelie Aceituno, sí, que era Amelie Gómez, sí, era tremendísima, bueno, o sea, rebelde con causa, como yo te digo, porque yo después hablé con ella y verdaderamente, fíjate tú también ella, qué gran mujer que resultó, ¿no? Amelie, con ella yo seguí, yo tengo una fotografía, la tengo que buscar, que estamos retratadas en una merienda en mi casa, varias exalumnas del internado de Santa Rosa de Lima. Entonces, a ver si es la próxima. Pero creo que está en un álbum que tiene como 5 álbumes pesadísimos encima, ¿no? Entonces tengo que rescatarla. Ni siquiera la ubico. Que esa foto, casualmente, mi mamá asistió a la merienda y fue la última foto de mi mamá. Ah, mire. La última foto de mi mamá se murió un mes después. Y entonces resulta que casualmente, yo digo, ¿cuál sería la última foto? Esa merienda fue la última foto en la que ella aparece. Vamos a ver si la encuentro porque me estoy llevando por la fecha y no, son tantos los álbumes. Bueno, ya Dayana vio en mi casa como yo tenía cantidad de álbumes y les puede decir, ¿no? O sea que incluso le regalé un libro del Santa Rosa de Lima. Sí, lo tengo, tesoro. Lo tengo en casa de mi madre. Hermoso, bellísimo. A raíz de la fundación del Colegio Nuevo. Sí, estaba todo muy bonito y se detuvo todo el tiempo. O sea, fue un buen retrato del colegio que usted recibió y después de tantos años es verdad que es muy bonito. Y están retratadas, creo que las 3 hijas de Blas Lamberti. Que una era también mascota. Era mascota por la chiquita, era preciosa. La pocha, la ñeca, las llamaban así. Pobrecita. La ñeca, la pocha. La ñeca y la otra. La pocha y la pequeña, que ahorita no me acuerdo. La pocha era la pequeña, que era preciosa. No, la pocha era la mediana. La mediana, no, la ñeca ella se graduó conmigo, en el año, se graduó conmigo de bachillerato. Ajá, bueno, ellas están en ese libro, que él quedó viudo, ¿no? Creo que quedó viuda. Tenía las 3 niñas allí, sí. Qué bonito, qué cosas, ¿no? Dios mío. Ay, yo no me puedo creer. O sea, porque yo de odontología tengo muchos nexos, muchos recuerdos de la Facultad de Odontología, pero nunca me imaginé que iba a tener este salto al pasado con mi colegio y todas ustedes. Y de verdad que tengo una emoción muy, muy grande de poder compartir eso. A Dayana yo le conté mucho, ¿no? Le conté mucho y que otra persona, ahora me entero que Jacqueline, ¿cuál es el apellido de soltera? Dios mío, porque en el Facebook la tengo Jacqueline, que también hizo el posgrado en Murcia, también se graduó en Santa Rosa de Lima.
Grace. Grace Sucre, claro. Grace estudió conmigo, nos conocemos hace 33 años. Alumna mía. Estudiamos juntas 33 años, o sea, 28 años estudiamos juntas. Y por lo menos 3 de posgrado de endodoncia. Grace estudió desde preescolar, todo primaria, todo bachillerato, toda odontología y todo el posgrado conmigo. Puede ser, toda la vida. Sí, una Parte belleza. de la vida. Sí, tenemos 33 años de amistad. Una belleza, sí. Es que tú no te acuerdas de antes, ¿verdad? Sí, o sea, desde que tú puedas tener memoria, ¿no? Claro, tengo 36. Igual, y las amigas que se hacen ahí, yo sé que a usted le pasó igual, las amigas que se hacen en ese colegio son para toda la vida. Sí. Son amistades para toda la vida. Ahí está mi Susanita. Edith Fermín es la otra. Ah, no, pero Edith Fermín ese no es de odontología, pero estoy tratando de acordarme de otra que hizo el posgrado de endodoncia, que también es del Santa Rosa de Lima, pero en este momento no me viene a la mente. ¿Tienen alguna otra información, alguna curiosidad que tengan o me quieren comentar algo ustedes? Alba. Sí, definitivamente. Bueno, mire, en este tiempo que hemos iniciado toda esta aventura del grupo, he tenido contacto, por supuesto la más antigua hasta ahora, que pues nos ha dado todas estas maravillas, ha sido usted. Sin embargo, he tenido contacto con algunas del 62, del 65, entre ellas, ahora no recuerdo el nombre de la otra señora, pero una de ellas es Migdalia Bejarano. Ajá, Y interno. sí, y ella pues me cuenta, voy a ir buscando a medida que voy hablando y la escucho usted el nombre de la otra persona. Ella me escribió un párrafos y párrafos de sus aventuras en el Santa Rosa. Una de las cosas que más me llamó la atención fue eso que usted además comentó, porque veo que es algo que les ha marcado a ustedes mucho como estudiantes en ese momento, que era el tema, pues, el tema de esos temas del divorcio, ¿no? Uno de los comentarios de parte de Migdalia, y ahora lo tengo que buscar en estos momentos el nombre de la otra señora, fue que ella tuvo que retirarse del Santa Rosa. Me dice, no me dejaron graduarme y estoy muy dolida por eso y siempre estaré dolida porque mis padres se divorciaron. Entonces, raro, ¿verdad? Sí, yo estoy buscando justamente el nombre de ella ahorita, lo que pasa es que estoy buscando, tengo que buscarlo, ok, ahora sí puedo buscar al mismo tiempo. Y quería pues yo preguntarle a usted, ¿qué hizo, nombró acerca de eso? Ella me dio los nombres y todo, de hecho, deme 5 minuticos mientras la escucho y le puedo asegurar que lo voy a conseguir. Pero sí, ella me dice que eso le marcó muchísimo. Claro. Que no la dejaron terminar porque sus papás se separaron. Y eso era algo que en la época que yo me gradué en el 99-2000, y eso era algo que ocurría pues en los colegios del Opus Dei, pero nunca había el Santa Rosa de una manera tan, pues, pero tan escucha, estricta. yo sí. me enteré porque había parejas divorciadas que estaban internas allí, y yo sé que las niñas no hablaban de eso, pero yo recuerdo que una compañera mía de internado y de curso, otra compañera que se reunió con la familia, o sea, cuando hacían las visitas, algunas familias se reunían entre sí y conversaban juntos, ¿no? Entonces, la mamá de esta compañera mía le dijo a la otra, entonces usted tiene el mismo problema que yo, que es divorciada, que su esposo y usted se divorciaron. O sea que, y ella se graduó conmigo, entonces eso a mí, y si lo decía así, no es que no estaba escondiendo. Entonces eso me extraña mucho. Sería que en ese momento había alguien que, no sé, porque ahí me enteré, pero fíjate, si incluso tenían a la hija de una mujer de vida dudosa y la estaban criando allí como si fuera mi hija del colegio, y después otra compañera mía, fíjate tú que ella se enteró años después, parece que su mamá se largó y dejó al papá con ella y el hermano.
y el papá se volvió a casar y la madrastra lo que hizo fue ponerlos a los dos internos. Y a ella le habían dicho que su mamá se había muerto. Wow. Pero eran también hijos de un divorcio, ¿no? O sea, una hija de divorcio. Y sin embargo estudiaba allí. Entonces, me tiene muy sorprendida eso de que le pasó a mi compañera, la verdad. Debió ser un hecho puntual, a lo mejor bajo los ojos de alguien. No sé, ¿qué diría usted? Bueno, no sé. Para aclarar un poco más esto que les acabo de contar, encontré la conversación con ella, se llama Caridad Lairet. Y ella posee este libro del que ustedes están hablando, que también lo tenía Sor Puri, se lo hizo llegar a María Teresa Isler, que son las memorias del 50º aniversario del colegio. De hecho, ella está en una de las páginas de ese libro, y les comento a ver qué dicen ustedes acerca de esto. Recuerdo con especial cariño Sor Corazón de la Librería, Sor Nieves, mi primera maestra, Sor Resurrección de la Portería, la Madre Inmaculada Superiora del Colegio, Sor Inmaculadita, que nos cuidaba en el transporte, Sor María Eugenia Mejías, que me dio clases en 3º, 4º y 6º grado, Sor Olga en 5º grado, y hasta la dura Sor Olga, sí señor. Y dice, Alba, te voy a contar, habían 2 turnos de clases. Cuando yo comencé el de las 8 a las 11 de la mañana, y el de las 2 a las 4 de la tarde. Ah, sí, así era. En todos los colegios. Ibas a la casa a almorzar y volvías, imagínate tú. Sí. Sí, Dice, así era. Sí, ella dice que asimismo había internado, ella recuerda, a ver si usted la recuerda, doctora, a Daniela Gervaso. No estaba. Dice adicionalmente que patinaban, montaban bicicleta, jugaban con el hula hula, que hacían de todo. Habían competencias. Bueno, y la parte que más me llamó la atención, que fue donde le pedí a usted su opinión, y también, pues, evidentemente, Sor Puri y María Teresa, que tienen familia, que fue madre, etcétera. Dice, ella comenta, dice, luego te contaré, todos los domingos había misa, primera comunión, ajá, lo mismo que tú, pero jamás hubo quien me confirmara eso. Ahora he perdido la parte exactamente que me hablaba de lo del divorcio. Es increíble, lo tenía hace un segundo aquí. Permítame. Yo no pude graduarme en mi colegio Santa Rosa de Lima, pues me cortaron las alas cuando mis padres se divorciaron estando yo en bachillerato. Y se expulsaban a las niñas de padres divorciados. Qué distinto hubiese sido hoy, pero no me quejo. O sea, a lo mejor habrá sido un caso pues muy puntual, qué sé yo, que le habrán dicho. Mira, nosotros nunca tuvimos esa política de que las hijas de divorciados no le dábamos el cupo, jamás. Eso pudo ser que hubo otro problema con ella, con sus padres o con ella, y entonces la sacaron y le dieron la excusa, porque realmente claro, como congregación y como en el colegio, nosotras estábamos a todo el mundo, no pedíamos que fuera un matrimonio, nunca lo pedíamos, jamás. Sí, eso siempre lo tuve yo muy claro, por eso me extrañaba un poco cuando ella me lo dijo, yo me quedé. Claro. Pero fíjate tú que a ella le quedó como este sentimiento hacia el colegio, ¿no? Entonces, no sé, alguien debía ayudar a la que a lo mejor no, para que no sienta donde fue su casa de estudios, pero imagínate, quién sabe qué sería, porque te digo, si hasta tenían esta niña de la húngara, y la protegían y la cuidaban, que eso ni siquiera, incluso la aconsejaban a la mamá iba y le lloraba a Sor Elena, y una vez lo vi y cerraron la puerta inmediatamente, ¿no? Yo pasé, me quedé así y cerraron la puerta, o sea, y había, como te digo, varios. Precisamente había muchas niñas que las metían allí porque los padres estaban divorciando y para que no vivieran ese momento, ¿no? De tensiones familiares. O sea que esa niña tiene una información, como dice Sor Purificación, debe haber algún problema adicional. Y debe ser algún problema adicional. Lo que pasa es que los traumas que uno arrastra, y lo mismo percibe a alguien pequeño, a lo mejor se amplifica con los años, quién sabe, ¿verdad? Bueno, esta niña tiene casi 70 años. Por eso. No, debe ser lo que dijo Sor Puri. Pues, quién sabe qué grado de conflictividad tuvo el divorcio de los padres de esa señora. Y
bueno, le pusieron como excusa, la sacaron del colegio por quizás quién sabe qué problemas había allí, y la sacaron del colegio y le echaron la culpa a las monjas. Pues era una manera muy fácil de quitarse las culpas. A veces los padres buscan quitarse las culpas echándoselas a otros. Pero yo realmente, pues en todo el tiempo que yo, claro, yo estuve en otra época en Santa Rosa de Lima, pero realmente yo nunca hubo ningún tipo de discriminación para nada, porque los niños fueran de matrimonios, ni siquiera si eran de matrimonios eclesiásticos y todo eso, como si era en los colegios del Opus Dei, que ahora han tenido que abrirse porque si no se iban a quedar sin alumnos. Porque ya la situación en el mundo ha cambiado, la cantidad de divorcios que hay en este país, imagínate. Inclusive ya en los colegios de los Opus Dei están aceptando hijos fuera de matrimonio. Porque Y si una no, pregunta, ¿se coronaba a la Virgen? ¿Tenían esa tradición? Yo no la recuerdo. Ya, ok. Yo no la recuerdo, en esa época yo no la recuerdo. Y sin embargo, donde yo hice casi toda mi primaria y parte de la secundaria, el Colegio del Pilar de Maracaibo, había o sea, el mes de la Virgen, cada día una alumna le llevaba un ramo y le decía una poesía, pero yo no recuerdo haber vivido eso en el Santa Rosa de Lima, ¿no? Sor Puri, yo quiero agregar, yo creo que sí, porque en el libro están las primeras coronaciones y la guardia de honor, sí, en el año 55. Vale. Lo que había era las hijas de María. Era una asociación. Como una legión, Eran vale. las hijas de María, y le imponían una medalla, pero era más bien como dedicado, o las que hacían la consagración y todo, pero era a ese grupo de las hijas de María. Vale. Hijas de María. Y hay una fotografía que usted publicó, la doctora Aurora, que estaba en la televisión. ¿Cómo fue eso? O sea, antes de Venevisión era Televisa Canal 4, ¿no? Entonces resulta que querían presentar, había un espacio religioso, ¿no? Entonces le pidieron al colegio, yo no me acuerdo bien cómo fue el asunto, que mandaran algo y había una poesía de la Virgen María consolando al niño Jesús. Entonces, como yo oía teatro, escenario, lo que fuera, y salía corriendo, ¿no? Y mi hija es igual, y mi nieta peor. ¡Qué belleza! Yo fui, como yo tenía tanta memoria, tengo tanta memoria todavía, me aprendía las poesías tan bien, ¿no? En tan poco tiempo. Entonces buscaron ahí una niñita que tenía el pelo amarillo y parecía un niño Jesús y hacía el crespo y nos mandaron a las dos a Televisa. Para mí aquello fue tenido un viaje a las Bahamas, ¿no? Y me llevaron allá a la ¿cómo se llama? ¿Dónde está televisión? Al estudio. A la colina allí, hice ese programa. Y yo no sé si llegué a verlo. Sé que esa fotografía, no me preguntes cómo llegó, si yo llevé la cámara y alguien me la tomó, ¿no? Porque yo siempre andaba armada con mi cámara. Por eso tengo tantas fotos. Y esas fotos del paseo no, fue una excursión docente, ¿no? A Guárico, yo me acuerdo que yo me quedé en mi camarita, mi rollo de colores, ¿no? Y tomé unas fotografías preciosas, lo que pasa es que ya están un poco pálidas, ¿no? Y me acuerdo, la correspondencia, Sor Purificación, salía del colegio, a uno tenía que escribir las cartas, no cerrarlas, y entonces pasaban por sí. Y después que llegaban, se abrían y se leían. Entonces yo le dejé el rollo a mi papá y mi mamá para que lo revelaran, y ellos me lo mandaron al colegio. Entonces me manda a llamar la Madre Inmaculada. A mí de vez en cuando me mandaban a llamar y me regañaban. Entonces, ay, Dios mío, ¿qué me irá a decir? ¿Qué va a pasar? Entonces, y la Madre Inmaculada era así como fuerte, ¿no? Era verdaderamente una directora, ¿no? Entonces, la sala, pase, a ver. No, mire, que ha llegado aquí este sobre con estas fotos y yo temblando. ¿Qué pasa? Estas fotos son bellísimas, son una maravilla. Dígale a su papá y a su mamá que le hagan unas copias para usted, que estas me las quedo yo.
Son para la hemeroteca del colegio. O sea, que se Qué guarda bueno. como un recuerdo del colegio de una excursión Qué de la bonito. salida. Y yo, ¡ah, era eso! Sí. Entonces, bueno, me sacaron las copias, bueno, y ahí están en el álbum, que ahora, como se las mandé a una amiga, y esa amiga se las mandó a otra, ahora todas las que, Qué bello. o sea, las que se han enterado, ahí está la Valdivieso, en esa fotografía está la que Sor Purificación me dice que acaba de fallecer, Noeli Valdivieso, está en esa fotografía, ¿sabe? Hágansela llegar a ella de alguna manera. Yo tengo la foto aquí, se la voy a mostrar. Yo tengo la foto de las hermanas Valdivieso, la tengo aquí. Bueno, la voy a publicar ahora, la tengo por aquí. Sí. Ellas son, sí, María Victoria, Miren y Noelí. Miren y Noelí. Ajá, sí, aquí Noelí. las tengo en el... También ella estudió medicina, ¿no? Estudió medicina. No Noelí. Sí, estudió medicina, sí. Ella era muy aplicada. Está de pie en la fotografía, son en las 3. Justo al lado de la escalera que sube. Ah. O sea, aquí está. Bueno, yo las voy a publicar después de la... Yo tengo una pregunta, doctora, aparte. Tengo 2 realmente, pero vamos por partes, ¿no? Sor Puri, usted me inspiró mucho en el conversatorio que tuvimos. Antes de hablar con usted, yo ya había descubierto por medio de las estudiantes y de la historia lo que había pues significado la madre María Inés Zárate. Yo quería preguntarle, yo me siento, o sea, yo le voy a hablar con todo el corazón. A veces diría, bueno, que si tuviera 3 oportunidades de volver al pasado, una de esas oportunidades sería irla a conocer a ella, ¿no? Tantas cosas. A lo mejor no hubiese pues habido un cultural shock, un fuerte choque cultural. Pero yo quería preguntarle a la doctora La Sala, que si usted podría, si la conoció, si... No. Y exactamente, Sor Puri, ¿por siempre qué posiblemente hablaban Sor María Inés Zárate de la Plata, lo decían completo. ¿Por qué no se conocieron? ¿Ya ella no estaba en el tiempo que usted estaba? Yo no sé si ya había muerto, no sé. Sor Puri, ¿sabe usted? No. Lo que pasa que en ese momento era una mujer muy brillante, una mujer que se dedicó con una, vamos a decir, con una perspectiva a nivel de congregación. Entonces, en ese momento, ella se ausentó por unos años, que a lo mejor fue la época de ella, cuando estaba interna, que se dedicó a la congregación. Ella fue madre general por 3 periodos. 3 periodos, eso significa 18 años. Y eso, o sea, a lo mejor en esa época... mucho tiempo. Claro, sí, claro. A lo mejor en esa época ella estaba en España. Pero ella en los años 70, más o menos, ella regresa a Venezuela. En los años 68, 60. Porque ella es la que me da a mí el destino para venirme a América en agosto del 68. Ella era madre general. Y ella es la que me da el destino para América, porque ella, como era la encargada de la congregación, ella sentía mucho a Venezuela. Entonces, a las hermanas jóvenes cada año mandaba 3, 4, 5 hermanas jóvenes de España para Venezuela. Ay, porque qué bonito. amaba Venezuela. Y por eso, para que fuera parte de su formación y su experiencia. Sí, ella era la que mandaba a la juventud. Y eso duró de mandar hermanas jóvenes para Venezuela como hasta los años 80, más o menos, se estuvo mandando hermanas jóvenes. Ya después ya no, ya que España ya dejó de dar vocaciones, vamos a decir, pero tenemos las vocaciones nativas. Surgieron venezolanas, eso claro. se para ya en la congregación, ya hay como 30, 40 vocaciones que son venezolanas. Entonces ya, española actualmente quedamos muy poquitas, quedamos como 5 o 6, no quedamos más aquí en Venezuela. Y además había el colegio principal no era el de Ciudad Bolívar, de dominicas. En Ciudad Bolívar no había un colegio de dominicas que intercambiaban las religiosas de un sitio a otro. Sí, nosotros siempre nos cambian, siempre llegamos a un sitio y siempre nos cambian, y en los años 70
60, 70, la congregación en Venezuela pues abre nuevas fundaciones, pocas, pero sí las abre. Vale. Doctora La Sala, mi última pregunta por ahora. Quizá... Mira, quiero tomar una foto del Zoom, no sé si alguna la ha tomado. Susanita. A ver, no te escucho, yo puedo hacer dos cosas. Vale, perfecto, doctora. Puedo hacer dos cosas a la vez. Doctora, es una pregunta que el grupo también le hizo a Sorpuri en su momento. Gracias, Sorpuri, por ese comentario importantísimo, porque me demuestra, para cerrar lo que usted dijo antes de hacer esta pregunta, definitivamente la madre Zárate, como que con esas decisiones y sin saber, pues nos tocó la vida a todas, y especialmente, bueno, yo me siento incluida a través de usted. Ahora, yo quería preguntarle, el colegio, dos preguntas en una. El colegio, cuando usted estaba interna, yo tenía la libertad, vamos, estábamos hablando estaba hablando entre el 97 y el 2000. No era la libertad, pero sí era la libertad si uno era un poquito inteligente y cuidadoso. Yo tenía la libertad de recorrerlo prácticamente todo. Sí, claro, había sus partes donde menos, espero que no te agarraran porque bueno, te podías meter en problemas, pero no era algo tan serio así. ¿Tendría usted la libertad cuando estaba interna de caminar por el colegio? Y si esto fue así, ¿cuál era su parte favorita del Santa Rosa? Mira, sí teníamos la libertad siempre y cuando no tuviéramos que estar en otro sitio. O sea, si era capilla, teníamos que estar en la capilla. Si era el estudio, o sea, pero las horas de ocio, de recreo o los fines de semana, esos en el colegio, sí teníamos toda la libertad del mundo. Teníamos los campos de deportes y jugábamos varias cosas. Yo soy pésima deportista, pero me acuerdo que el voleibol se me daba y ahí fue donde yo aprendí y lo poquito que jugué, jugábamos campo roto, jugábamos muchas cosas, teníamos mucha expansión, ¿no? Y desde luego mucha atmósfera fresca. Me gustaba mucho estar en el patio central, la capilla, por supuesto, solamente entrar a la capilla, el multiefecto sensorial, ¿no? El recogimiento, el sexto sentido también, de sentir algo especial, la vista, escuchar si había alguna música religiosa, el olor a las flores, era algo tan hermoso, y me gustaba mucho una terracita que había fuera de la capilla, hacia la autopista, que no había autopista. Bueno, y ahí tengo muchísimas fotos, porque ahí nos íbamos, porque nos sentíamos como más cerca del mundanal ruido, ¿no? O sea, estábamos, ay, por lo menos aquí, ahí está el resto de Caracas. Se ve algo, se ven en la carretera vieja de Baruta, se ven los carros pasar, sí, ¿no? ya sé dónde es. Hacíamos mucha vida allí. Además, esa parte nos quedaba muy cerca del salón de clase. Entonces, en cuanto había un recreo, cualquier cosa, salíamos todas allí y cantábamos las canciones de Sarita Montiel, que era el boom del momento. Y nos disfrazábamos de Sarita Montiel, si quieren les mando fotos, nos poníamos una flor aquí con un pañuelo y bueno, o sea, hacíamos lo que podíamos, ¿no? Para estar divertidas, ¿no? Entonces, sí, teníamos mucha libertad, sí. Vale, para mí, para cerrar por ahora, de mi parte, lo que hablábamos antes que llegara Lorena, Lourdes, Susana, María Alejandra, Elizabeth, la misma María Teresa. Están bien calladitas, ¿no? Hablábamos acerca de un poquito la parte menos científica y más misticista de toda esta situación del colegio. Yo, pues, ahora que usted describe este lugar en el colegio, precisamente ese es también uno de mis sitios favoritos. Creo yo que ese es donde está Sorpuri, la entrada que da al pasillo de ustedes, que está ahí mismito, esa estaba en el estacionamiento de los profesores. Ajá. Sí. Esa es, bueno, también, pero quería preguntarle, ¿qué ambiente más allá de, vamos, Claudia, Patricia, ayúdame con esta, ¿qué ambiente más allá del estudiantil académico se sentía caminar por los pasillos del Santa Rosa de Lima? Muchas de las internas dicen, acuérdate lo que nos hacían en la madrugada, nos paraban afuera del salón con la oscuridad. ¿Qué sensación daba? Yo amaba caminar por los pasillos del tercer piso a las 3, 4 de la tarde. O sea, era una sensación de paz y de locura.
increíble. ¿Qué sensación tenía usted esos primeros años de construcción de este colegio al caminar de repente sola por esos pasillos? ¿O qué puede decirme Pues acerca mira, de eso? eso no me gustaba mucho. A mí me gustaba estar con la gente y al aire libre. Yo le entiendo. Yo siempre he sido muy sociable y a mí la soledad no me va. O sea, espontáneamente querer pasar el tiempo paseando por esos pasillos que eran como mi prisión. O sea, sola, no. Claro. Andar casa en el patio con mucha gente. Claro. Es que para la doctora era O sea, hay gente que busca. ¿Tú tienes muchos hermanos? Yo no, yo tengo 2 hermanas, pero vamos, Bueno, son pero mis por lo medias menos tienes hermanas. uno más que yo. Es que nosotros éramos, mi hermano y yo nada más. Entonces a mí esto de estar solita no me gusta. Yo sí realmente le podría decir, doctora, que mis hermanas, imagínate, yo le llevo a la que menos le llevo 15 años y son hijas de otro matrimonio, así que yo realmente no tuve así, menos en la época del colegio. Alba tuvo muchas hermanas. Alba tuvo todas las hermanas que quiso en el colegio, porque ella entraba a las clases, saludaba a los profes la tenían de ahijada, ella guapeaba con todo el mundo la conoce. Alba se hizo del colegio, de todas las chicas del colegio, sus hermanas. Bueno, hermana es que mayor. escuchándola no me extraña. Lo único malo es que es magallanera, pero ¿qué le vamos a hacer? No, Perfecto. No importa. Alba, Magallanes para todo el mundo. Mayanera. A usted sí se lo perdono, Sor. A usted sí se lo perdono. ¿Qué pasa? Todo el mundo serio aquí. Es ahí, bien. Magallanera. Imagínate. Sí. Bueno. Siempre, el equipo indestructible. Tú sabes que yo digo que la frase más falsa que hay en la lengua castellana es lo tomó deportivamente. Todo lo contrario, hasta se mata. O sea, lo tomó deportivamente. O sea, ¿qué? ¿Deportivamente qué? La gente por los deportes se mata. ¿Cómo es posible? Tú eres magallanera, yo soy de Caracas, ya no somos amigas. O sea, es todo lo contrario de lo que la frase intenta decir. Ustedes que son de humanidades me deben entender, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, doctora, le dejo la palabra aquí a mis compañeras si tienen algo más que agregar. Sí, no sé si Dayana tiene más preguntas o si alguna otra participante desea también intervenir, lo puede hacer antes de cerrar. En el chat yo estoy súper feliz con las preguntas. Sí. Ya yo no tengo más preguntas. En el chat preguntaron, Elizabeth Alcántara pregunta si no conoce a Sor Corazón de la librería. Sí. Toda tiesita así, ¿verdad? Muy tiesita así, caminaba así de frente. Sí, como no, Sor Corazón. Ya era mayor. Sí. Cuando yo estaba, imagínate tú, sí. Esa a lo mejor estuvo conmigo, la que te pregunta, ¿cómo se llama? Elizabeth Alcántara pregunta. Elizabeth, pon el micrófono. No, Elizabeth de los años 70. Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, Andrés. Yo soy un poquito menor, pero mucho mayor que el resto de las chicas que están allí. Yo soy graduada en el 78, pero muchas de las historias que has contado me son familiares porque en mi época también había internas. Yo no era interna, yo tenía los 2 turnos, iba a mi casa a almorzar. Y algunas veces era semi-interna, que era solo almorzabas en el colegio. Pero me da mucho gusto conocerte y me encanta que seas exalumna. Orgullosa de ti y de todas. Tú eres casi que contemporánea con mi hija que se graduó de bachillerato en el 77. Mentira, ¿Cómo se llama? 87, ¿qué estoy diciendo yo? 87. Yo soy del 87, o sea que una década antes, sí. Todavía había internado, ¿no? A mí me contaron después que había internado en Santa Rosa de Lima. Yo, no puede ser, de verdad. O sea, había alguien, era Claudia, que estaba haciendo así, no sé. No. Sí, en su momento, cuando usted estudiaba también existía la imagen de semi-interna, ahorita que lo escuchamos de Elizabeth, o eran todas internas o cómo era. No sé, porque si había semi-internas,
debían estar en otro salón, en otro comedor. Porque Sí. yo no Había recuerdo- también personas, había también sí, otras sí. personas que no eran internas, para nada. Sí, o sea, en el colegio, claro, casi todas. Las internas éramos una minoría. Sí. O sea, Ya. mira, y había también residentes. Por ejemplo, yo tenía una compañera que era de Guárico y estudiaba en el conservatorio piano, Cira Milano. Y ella vivía en el colegio y compartía el internado con nosotras, pero todos los días el chofer del colegio, en un carro del colegio, la llevaba al conservatorio y ella regresaba por la tarde y vivía con nosotras. O sea que, y después me enteré que también esos cuartos funcionaron como residencias, ¿sí? Sí. Ya cuando no había internado. Y que muchas alumnas que habían sido internas allí y estudiaban en la Católica o en la Central, vivían en el colegio. ¿Sí? O sea, el colegio se prestaba para tanto, se presta para tanto, porque unas estructuras y un espacio como ese, ahora en Caracas, imposible. No. Imposible. Entonces me hizo mucha gracia aquello de sobre todo, lo estoy repitiendo, lo de urbanización Santa Rosa de Lima, caramba. El colegio tuvo, o sea, le pidieron un permiso, no sabe sobre purificación. Si No, le pidieron, no, o sea, sino lo que no, le pusieron el nombre y no hubo ningún tipo de pedir permiso y aceptable, sin problema. Bien. O sea, por lo menos una mera cortesía, ¿verdad? Decir, mire, el colegio invade tanto este territorio, lo llena tanto, porque además está a la vista, uno pasa por la autopista y lo ve. Yo, no una sola vez en purificación que yo hiciera ese recorrido que no mirara a mi ventana. Sí, sí. La tercera o la cuarta, de la capilla hacia la calle. La tercera o la cuarta era la ventana de mi cuarto. Y cada vez que yo hacía ese recorrido, yo miraba hacia mi ventana. Claro, ya mucho más lejos, ¿no? Por la autopista. Ahora esos cuartos tienen mucho ruido, los que dan a la claro, autopista, mucho claro. ruido, sobre todo en las noches, mucho ruido. Sí, Bueno, se supone, sí. ¿no? Y también con la actividad que tiene esa urbanización. Yo trabajé en una clínica en Santa Rosa de Lima varios años. Sí, al frente, en el centro comercial. Sí, trabajé allí como endodoncista varios años, sí. Entonces, bueno, imagínese, yo me sentía así como que estaba yendo al colegio, ¿no? Prácticamente. Pero volvía. Está bien. Me encanta eso, escuchar eso. Mire, nos separan algunos años, pero el sentimiento de pertenencia es el mismo, es increíble. Mira, Es yo algo... estoy contra las generaciones, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Mi hija desde chiquita me dijo, mamá, yo prefiero estar con niños más pequeños o gente más grande que con niñas de mi edad que no piensan como yo. O sea, la identificación, la comunicación entre personas, la comprensión entre personas rompe las generaciones, ¿no? Claro que hay personas formadas con, o sea, de una manera muy estricta en una época que no han evolucionado, pero yo creo que hay que romper la barrera generacional porque en realidad uno se puede comprender mejor con personas de otras generaciones que con las propias, ¿no? O sea que así y además a mí me encanta la gente joven, porque me parece que el hablar con la gente joven rejuvenece y alegra y enseña, porque nosotros, o sea, no nos quedamos por estancados, ¿no? En lo que no aprendimos en nuestra edad de estar formándonos, ¿no? Entonces son ustedes los que nos enseñan a nosotros. Mis nietos a mí me enseñan cantidad de tecnología. Comparto eso de que la juventud nos da vida y para seguir creciendo y seguir caminando. Claro que sí. La juventud es vida. Por eso es que los que hemos sido docentes, ¿verdad? Nunca hemos querido dejar esa fuente de juventud, ¿verdad? Porque, o sea, la docencia es tan hermosa porque uno está en contacto con todas esas personas que te enseñan y te impulsan, en fin.
Eso es muy cierto. Si uno se mantiene con energías a pesar de la edad y a pesar de las adversidades, es precisamente por ese contacto continuo con la juventud. Y bueno, y para mí es una maravilla mantener amistad y amistad pues, muy frecuente con muchas de mis exalumnas. Eso es una maravilla. Y tenemos, bueno, una brecha generacional. Qué hermoso es eso, ir a un sitio y encontrarse con los exalumnos, ¿verdad? Uy, sí. Imagínense gratificante, gratificante. Hermoso, uno se siente que tiene una familia más allá de la propia. Fíjese que yo estoy aquí en Houston y ya he hecho un censo de 30 exalumnos de odontología, solamente aquí en Houston. Qué Y maravilla. ni hablar de Texas, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no? Uno siembra esa semillita y ese árbol crece y da frutos, no sé, es algo, la docencia yo creo que es las carreras que más satisfacciones da y a largo plazo, como lo estamos viviendo ahora. Sí, Sí. sí, totalmente. De ambas, admiradas, bueno, las tres, la profesora María Teresa, la Sor Purificación, que bueno, imagínense que la vez que la fui a visitar no paré de llorar de Pero es que yo la me doy gratitud. cuenta, ¿Se acuerda, Sor? pero me doy cuenta por la página de Santa Rosa de Lima cómo se ha dado a querer Sor Purificación. Sí. Y eso me emociona mucho y bueno, las bendiciones me las tiene que dar usted a mí. Amén. Esta sensación en todas sus alumnas, sino que ha estado al lado de usted. De verdad que me alegra presenciar un cariño tan grande hacia una religiosa en un colegio y a una profesora también que ya sabe lo que se siente con eso, ¿no? Por Puri es el personaje más popular del grupo. Eso lo sé yo por las estadísticas. Ah, bueno, por supuesto, porque el crecimiento a lo largo de un colegio durante muchos años, eso no se equipara con nada, ¿no? O sea que y por lo que nos enseñaba mientras ella pensaba que no la estábamos viendo. Ajá. Sí. Eso es lo más hermoso. Mientras ella creía que no la estábamos viendo, nos estaba enseñando. Y todavía nos enseña. Ese sentido de la justicia, de lo que habló Isabel en aquella introducción, eso es impresionante, Isabel, ese comentario. Definitivamente sí. Así es. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Y esa fortaleza espiritual y esa que no solamente con palabras sino con el ejemplo. Eso es lo que nos queda. O sea, ustedes nos enseñaron a rezar, nos enseñaron a que no solamente con palabras se evangeliza, sino con acciones concretas, con ese sentido de pertenencia a nuestro colegio, nuestro país. Esos valores tan lindos. No, es que el ejemplo es lo que te enseña. La palabra se la lleva el viento. El ejemplo, cuando tú presencias, lo vives, te percatas, te das cuenta, eso es lo que te queda hondo, ¿no? Por eso dice, un comportamiento ejemplar, una vida ejemplar, eso es lo que permanece, ¿no? Exactamente. Sobre todo en los momentos en que más falta la luz. Sí, exactamente. Así es. Nos enseñaron a ser luchadoras, nos enseñaron a ser personas de fe, cada una en sus aspectos, cada una en sus áreas, o sea, nos enseñaron ese amor a María, a la Virgen María, o sea, qué lindo era cuando hablaban de la coronación de la Virgen y todas esas cosas, o sea, eso se queda, de verdad que... Siempre. La coronación de la Virgen. De haber pertenecido a Santa Rosa y, bueno, de haber tenido la oportunidad de tener esa capilla tan hermosa, esas maestras tan bellas como mi profe María Teresa, que, bueno, que también es hermanita de Maús, que la quiero muchísimo. Esos profesores que dejaron huella en nuestros corazones y que nos hacen honrar las letras, la literatura, la cultura. Estas compañeras tan nobles, que siempre se cuidaban entre todas, que hacían sus picardías, pero nadie era capaz de
hablar mal de la otra, sino se quedaban calladas, alcahueteando todas las travesuras. Todas esas cosas se quedan en los corazones y muy feliz de haberlas visto a todas, Dios las bendiga, de cada generación. Y bueno, sigamos siendo luz en donde estemos. Amén. Ay, qué bello lo que ponen aquí. Ay, Dios mío. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, la doctora, o cualquier otro comentario para ir cerrando. Pues a mí me da pena. Yo quiero darle las gracias a la doctora. Para mí fue recordar, pues, los años antes de que, esos años de los años 50 y pico, porque yo llegué en el 68, de cómo era el internado, y lo que más admiro de ella es ese espíritu joven que tiene, y cómo ha sabido sembrar en esas alumnas que tuvo ya en su profesión. Y como dice ella, yo lo comparto, la juventud nos da vida para seguir caminando. Gracias, doctora, porque realmente me ha llegado mucho al alma todas sus palabras. Gracias. Gracias, Sor, y de verdad que me alegro poderme acercar a usted, a pesar de que toda la gente que nos reúne, que tenemos algo en común, ¿sí? Un abrazo muy grande a todas. Ha sido toda una experiencia, por favor, y cualquiera que quiera tener una comunicación directa conmigo para cualquier cosa en particular, alguna foto que quisieran saber si he tomado o no, déjenmelo saber, que entonces, como yo no tengo muchas cosas que hacer aquí, eso me da ilusión. Sí, porque aquí estoy jubilada, la casa, la comida, nada más, pero este estímulo que me están dando ustedes me hace un gran abrazo y hasta otra nueva oportunidad. ¿Sí? Un abrazo para todas. Dios las bendiga. Muchas gracias. A ustedes, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Dios la bendiga. Bien, Sor, gracias. A ustedes también las queremos. Gracias, Sopuri. Dios Gracias, nos bendiga. Gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias, Alba. María Dios les Teresa, bendiga. gracias por la Gracias a organizadora. todas. Adiós.